De lo que vimos la semana pasada, ¿alguien tiene dudas? ¿Aló? Sí, Creo yo que no, no, profe. profe. ¿Alguien dijo? ¿Yo? Que creo que No, no hay dudas. yo dije yo no. Ah, ya. Ah, Bien. Bien. Entonces, ya que no hay dudas, vamos a preguntar a la gente que está aquí presente. Eh, ¿Cuáles son los dos problemas que nos ocurren cuando queremos generar cartografía? Hola, profe, buen día. Hola. Estimadas y estimados, entonces, Sería el tiempo y el espacio. tiempo y el espacio. la forma de la Tierra, Ya, por ahí sí. La forma de la la Tierra, ya. necesidad, la necesidad personal. O sea, la forma de la Tierra es un problema si queremos hacer cartografía. Ese es el primer problema. ¿Ya? ¿Y cuál sería el otro? La necesidad de un sistema de coordenadas. Ya, vale, pero Las escalas. bien, ahí está el otro, ¿no? Entonces tenemos que cuando queremos hacer cartografía lo queremos hacer por la necesidad que tenemos justamente de conocer nuestro entorno, ¿vale? Y que eso viene de la antigüedad. Ujú. Entonces, desde la antigüedad que necesitamos conocer el medio donde vivimos porque, bueno, es útil para bastantes cosas en un principio, ¿cierto? Para la exploración, para encontrar lugares donde vivir, donde cultivar. Y hoy en día, pues seguimos haciendo cartografía motivados por los mismos objetivos, quizás no los mismos idénticamente, pero sí parecidos. Aún explotamos recursos naturales y aún seguimos descubriendo lugares donde poder hacer nuestra actividad. Entonces necesitamos hacer cartografía para organizar lo que tenemos, ¿vale? Para una serie de actividades y ahí tenemos dos problemas cuando queremos hacer cartografía. El problema de la forma y el problema del tamaño, ¿ya? Entonces el problema de la forma, ¿cómo lo podemos abordar? En que la Tierra no es plana. ¿Ya? El problema de la forma es porque la Tierra, Considerando la Tierra como un geoide. ¿vale? La Tierra no es plana entonces y como no es plana, pues, entonces necesitamos llevarla, ¿cierto? Desde la forma que tiene realmente a un sistema que pueda ser manejable desde el punto de vista matemático, que tenga reglas predecibles, ¿cierto? Entonces ahí nace, ¿qué me dijo Daniel? O sea, la forma de la Tierra se llama geoide, que esa Claro, es la que se aplica para este tipo de cosas. pero ¿esa es la forma real o la forma matemática de la Tierra? Se supone que es la forma real y las escalas se hacen en base a los elipsoides, que es la Ya, forma matemática. ya, entonces tenemos que la forma real, entre comillas, es el geoide, ¿ya? Y dado que necesitamos desarrollar cartografía,
pues esa cartografía no puede ser hecha en base al geoide, sino que es hecha en base al elipsoide. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el objetivo entonces de tener un elipsoide? El objetivo de tener un elipsoide es que intentamos entonces generar un sistema de referencia, ¿cierto? Queremos lograr un ajuste entre el elipsoide que seleccionamos y el geoide. Ese ajuste puede ser local o puede ser global. De ahí a que los sistemas sean locales y globales, ¿ya? Y debemos entonces optar por una de esas alternativas, ¿ya? Entonces, de ese ajuste entre el geoide y el elipsoide, pues nace otro concepto que se llama datum. ¿Ya? ¿Alguien me podría decir de qué se trata el datum? Es el punto en donde o sea, los puntos donde se unen el elipsoide elegido con el geoide. ¿Ya? Esa es una característica. Es el punto de origen del sistema de coordenadas. ¿Ya? Esa es otra característica. Lo otro que me acuerdo yo es que es definido según distintos sectores. Cada país tiene su datum, algo así. Sí, ¿cierto? Cada país, no necesariamente cada país tiene su datum, pero sí hay muchos datum, ¿ya? Debido a que es lo que estábamos conversando acá. Hay ajustes que son mejores localmente, ¿ya? Y hay ciertos países que utilizan ese sistema de coordenadas para ellos, y hay otros que deciden utilizar, pues, los ajustes globales para poder compartir entonces los datos entre ellos, ¿cierto? Para que sean compatibles los datos entre los países, digamos, no sé, los datos entre Chile y Argentina. ¿Ya? Entonces el datum, ¿verdad? Es un modelo matemático que está compuesto por varios elementos. El primero de ellos es el punto fundamental, que es donde el elipsoide es tangente con el geoide, ¿ya? Luego viene también un elipsoide de referencia, que es el elipsoide que se está utilizando para generar ese sistema de coordenadas, ¿ya? Un concepto que se llama desviación de la vertical, ¿ya? Y otro concepto que se llama desviación de el meridiano, ¿ya? Y eso pues nos lleva entonces a lo que dijo la compañera recientemente, a que existan varios datos, ¿vale? ¿Alguien levantó la mano? Sí, hola profe, ¿me escucha? Hola, sí. Quería preguntarle algo. ¿Podría darme una definición como más específica de la desviación vertical? Es que estuve viendo las clases y usted dice que es como un ángulo, Sí, es un pero, ángulo, sí. pero un ángulo en donde, ¿qué hace? ¿Por qué es importante? Pues es un ángulo que se da, ¿vale? ¿Por qué? Porque dado que el elipsoide no es igual al geoide, cuando usted lanza una plomada, que creo que lo hablamos en la clase pasada, que es una alianza con un plomo, ¿cierto? En la vertical, tira eso hacia abajo, esa plomada no pasa por el mismo lugar en el elipsoide y en el geoide. Como no pasan por el mismo lugar, se genera un ángulo. Esa es la desviación a la vertical, ¿ya? Esa desviación a la vertical, ¿cierto? Lo que produce es que el punto de la plomada no pase directamente por el centro de la Tierra. El centro de la Tierra en estos sistemas es el centro 000. Como no pasa
por ese punto 000, hay que hacer unos ajustes, ¿vale? Dependiendo de ese ángulo. Y esos ajustes son los que están justamente reflejados en ese parámetro que es la desviación a la vertical, ¿vale? Es necesario considerarlo porque si no, no estaría haciendo esos ajustes y ese sistema de coordenadas estaría descompensado. Eso es lo que le puedo decir por ahora aquí, sin comenzar a meternos más en profundidad en el tema, ¿vale? Pero es porque básicamente el elipsoide y el geoide no son lo mismo. Entonces la vertical espacial, ¿cierto? No pasa por el mismo lugar y hay una diferencia. Y esa diferencia se tiene que considerar al inicio del sistema de coordenadas. Eso le podría decir. Ya. Gracias, Ujú. profe. Vale. Bien, entonces tenemos varios datum que son utilizados en Chile, ¿ya? Ahí en pantalla están, bueno, 4. El PESAT 56, ¿ya? Que todavía se utiliza mucho. Está también el SAT 69, ¿vale? Uno de los más populares que es el WGS 84, que es el que utilizan los GPS que tenemos en los teléfonos y también son los GPS que utilizan los topógrafos o la gente que trabaja en geodesia. Y hay una versión un poco más actualizada del WGS 84, que son ajustes locales de ese datum que se llama Sirgas, ¿vale? Entonces, los otros primeros elipsoides que hay acá, el PSAT 56 y el SAT 69, tienen un punto de referencia, un punto de inicio, y ese punto tiene una localización. Pues el primero es Venezuela, el segundo es Brasil, y ya en los sistemas geocéntricos como el WGS 84 y el Sirgas, pues ahí el punto de inicio es el centro de la Tierra, ¿ya? Ok, de ahí entonces derivamos a que una vez que ya conocemos el geoide, ¿ya? Encontramos un elipsoide que se ajusta de buena manera, ¿ya? Ajustamos bien ese elipsoide con todos los parámetros que hemos indicado, ¿cierto? Pues datum, punto de inicio, ¿vale? La desviación en la horizontal, ya la desviación en la vertical, la desviación en el meridiano y todos esos otros parámetros matemáticos que vimos ahí. Pues cuando ya tenemos eso, ya podemos comenzar a construir nuestro sistema de coordenadas. Y ahí tenemos dos alternativas, ¿verdad? Tenemos los sistemas que son angulares, que están hechos para figuras tridimensionales, como por ejemplo la Tierra, ¿ya? Y ahí tenemos unos conceptos que ya más o menos sabemos, que son la latitud y la longitud, y a eso se le denominan coordenadas geográficas, pero también tenemos entonces un sistema de coordenadas que se llaman planos o proyectados, ¿vale? Que es la proyección desde una esfera hacia un plano. Y ahí tenemos, por ejemplo, uno de los más populares, que es el sistema de coordenadas UTM, ¿ya? Tanto los sistemas angulares como los sistemas rectangulares nos proporcionan guías horizontales y verticales para ubicarnos o para ubicar posiciones en el mapa. ¿Ok? Entonces, dijimos que cuando queremos localizarnos en estos sistemas, pues tenemos maneras distintas de hacerlo, ¿ya? Si queremos ubicarnos en un sistema de coordenadas geográficas, ¿ya? Coordenadas elipsoidales, pues tenemos que entregar datos de latitud y de longitud del punto, ¿ya? Por otra parte, entonces, si
queremos ubicarnos sobre un sistema de coordenadas proyectadas, ¿vale? Por ejemplo, la UTM, tenemos que entregar entonces coordenadas en un sistema cartesiano, como el que ya estamos acostumbrados desde hace mucho tiempo, que es un sistema de coordenadas en X y en Y. Una única diferencia es que en el sistema UTM esas coordenadas se llaman este para las X y norte para las Y, ¿vale? Y entonces comenzamos a revisar pues las coordenadas geográficas elipsoidales, ¿ya? Y dijimos que se crean para establecer la localización de un punto sobre la superficie terrestre, ¿ya? Y que los ejes, perdón, los dos polos de la Tierra, ¿ya? Le proporcionan el eje de rotación donde se intercepta la superficie de la Tierra, ¿ya? De ahí, de eso derivamos qué es lo que eran los meridianos, ¿ya? Dijimos que son líneas que se intersectan con la superficie de la Tierra y forman infinitos planos, perdón, con el eje de la Tierra. Y estos meridianos tienen un origen, que es el meridiano central o el meridiano de origen, o también se conoce como el meridiano de Greenwich. Y eso nos permite entonces pues, dividir la Tierra en dos hemisferios, el hemisferio occidental, que es donde nos encontramos nosotros, y el hemisferio oriental, es decir, tanto a la izquierda como a la derecha del meridiano de Greenwich, ¿vale? El otro elemento que también describimos de las coordenadas elipsoidales son los paralelos, ¿ya? Que se definen como estas líneas de intersección de los planos perpendiculares al eje terrestre, ¿ya? Que el paralelo que se encuentra a máxima distancia del centro de la Tierra, perdón, es el ecuador. Y en ese paralelo, ¿ya? En el ecuador, pues también se divide la Tierra en dos hemisferios. Está al norte o al sur del ecuador, ¿vale? Y aquí dimos un ejemplo, ¿ok? Una vez que tenemos los meridianos y tenemos pues los paralelos, dimos un ejemplo y ahí preguntamos cómo determinamos la posición en el elipsoide. Y alguien me contestó, a ver, ¿cuál sería la coordenada elipsoidal que está reflejada en el punto que aparece ahí en la pantalla? Esa es la latitud. Ok. Ujú. Latitud 40 norte. ¿Ya? Y 95% de longitud. 95% de longitud. Perdón, 95 grados. 95 grados de longitud. Oeste, ¿cierto? Ya. Muy bien, entonces al tener estas guías proporcionadas por los paralelos y los meridianos, pues somos capaces entonces de ubicarnos en este sistema, ¿vale? A través de dos magnitudes que son la latitud y la longitud, ¿ya? Y ahí vimos, creo que hasta ahí llegamos, no sé si alcanzamos a hablar más de estas dos magnitudes angulares, ¿cierto? Pero dijimos entonces que la latitud de un punto, ¿ya? De un punto P, para esquematizarnos, que es donde nos encontramos sobre la superficie de la Tierra, ¿ya? La latitud entonces es el ángulo formado por la vertical que pasa en ese punto, ¿ya? Y que se intersecta con el plano del ecuador, ¿ya? Vale, entonces al ángulo que se forma entre el ecuador y el meridiano, donde se encuentra ese punto P, pues ese ángulo que está ahí, que está indicado con la letra W, pues esa es la latitud, ¿cierto? Y además tiene pues aparejado ese complemento, ¿cierto? Que nos permite diferenciar si estamos midiendo la latitud hacia el norte o hacia el sur del ecuador, ¿vale?
Y la otra magnitud, pues, es la longitud, ¿ya? Y la longitud también es otro ángulo, ¿vale? Porque esto ustedes lo pueden encontrar como sistemas de coordenadas geográficas, elipsoidales o angulares, ¿vale? Esos son los tres nombres que le pueden encontrar. Entonces, es otro ángulo. La longitud también viene siendo, pues, el ángulo que se mide, ¿verdad? Entre el meridiano de origen, que es el meridiano de Greenwich, y el meridiano, ¿vale? Que pasa por donde se encuentra el punto en el cual nosotros nos localizamos. Entonces, ese ángulo entre el meridiano de Greenwich y el ángulo del meridiano donde se encuentra el punto que nosotros queremos localizar, que en este caso es el punto P, pues a ese ángulo se le denomina entonces longitud. También viene aparejado con, pues con el otro componente, ¿no? Que permite diferenciarlo si estamos a la izquierda del meridiano de origen o de Greenwich o estamos a la derecha del meridiano de Greenwich. Tenemos entonces longitud pues este y longitud oeste. ¿Ya? Y dijimos entonces que una vez que ya sabemos estas magnitudes angulares, que son la latitud y la longitud, ya podemos indicar con precisión cuáles son las coordenadas de un punto en este sistema, ¿vale? Y ahí hay un ejemplo de una localización aproximada para la ciudad de Talca, ¿ya? Donde la latitud entonces puede estar expresada de dos maneras, ¿ya? La primera, que se llaman grados sexagesimales, y la segunda, que se llaman grados decimales, ya que son fracción de estos grados. ¿Ok? Creo que ahí llegamos. Profe, ¿y cómo se lee eso? La primera, bueno, se lee 35 grados, 25 minutos y 22 segundos de latitud sur. Y la otra, a ver, dígamelo usted entonces. 71 grados, 39 minutos, 24 segundos, oeste, Longitud oeste, ¿vale? longitud oeste. Y ahí abajo entonces serían 35.423 grados, ¿vale? De latitud sur y 71.657 grados, ¿cierto? De longitud oeste. Entonces los primeros son sexagesimales con base a 60 y los otros son decimales, ¿ya? Pero son las dos maneras en que ustedes van a encontrar representadas las coordenadas geográficas o elipsoidales, ¿ya? ¿Ok? Bien. Hasta ahí entonces con nuestro repaso de lo que vimos la semana pasada. ¿Tenemos dudas de lo que vimos o no? ¿O estamos bien con eso? Todo bien. Ok, Clarito, profe. bien. Entonces, aquí vamos a abordar el otro problema, ¿cierto? Todo lo que conversamos al inicio ya de la clase y lo que vimos en la clase pasada tenía que ver, bueno, con algunos conceptos fundamentales de cómo comenzar a hacer cartografía, ¿cierto? El geoide, el elipsoide, el datum y todo eso, otras cosas. Pues ahora nos enfrentamos al problema de la forma, ¿ya? Que si nosotros queremos representar la superficie de la Tierra, que ya sabemos que no es plana, pues sobre un plano siempre vamos a tener deformaciones, ¿ya? La idea entonces es tratar de minimizar estas deformaciones y para eso entonces la cartografía se ha hecho de algunos métodos que permiten pues reducir esas deformaciones, perdón, dependiendo de los objetivos que tengamos, ¿vale? Y para eso entonces se conocen las técnicas de las proyecciones cartográficas, ¿ya? Entonces, las proyecciones cartográficas, pues, no son más ya que fórmulas matemáticas que permiten poner en relación un punto de la figura tridimensional con un punto del plano. Esos son
lo que se llaman correspondencias biunívocas, ¿vale? Entonces, el punto de la superficie de la Tierra corresponde a un punto transformado en el plano a través de una proyección. ¿Ya? Bien, entonces estas proyecciones que nosotros nos vamos a encontrar ya cuando trabajemos con cartografía o cuando trabajemos con datos geográficos, nos vamos a dar cuenta que hay de distinto tipo, ¿vale? Y que van a depender entonces de lo que queramos conservar, lo que queramos mantener o la característica que es más importante para nosotros, ¿ya? Entonces vamos a poder optar por distintas proyecciones cartográficas, ¿ya? ¿Profe? ¿Cómo se llaman los puntos que vienen de las proyecciones en el plano? Los puntos que vienen de las proyecciones en los planos. Sí, está en la diapo pasada. ¿Cuáles? La correspondencia bionívoca. Correspondencia biunívoca es cuando un punto de la superficie tridimensional o de la esfera se corresponde con un punto en el plano proyectado. Eso implica biunívoca, implica 1:1. ¿Vale? Dígame. Entonces cualquier punto de acá le corresponde un punto en el plano proyectado. Eso es lo que indica el concepto. ¿Vale? Bien. Ok, entonces dijimos que pues tenemos distintas proyecciones cartográficas dependiendo de las necesidades que tengamos, ¿ya? Por ejemplo, si queremos que nuestro plano, ¿vale? Conserve la magnitud, por ejemplo, de los ángulos, de las superficies y de las distancias que tenemos en la esfera, ¿ya? Si queremos que se conserven esos atributos, ¿vale? Cuando proyectemos esa figura en un plano, pues entonces ahí vamos a optar por unas proyecciones que se llaman proyecciones conformes, ¿vale? Que es cuando se conservan los ángulos, las superficies y las distancias. Es decir, si yo mido un ángulo, ¿vale? Mido un ángulo, ¿vale? En la superficie tridimensional y cuando yo proyecto esa superficie tridimensional y mido ese ángulo en el plano, pues es el mismo, ¿ya? Si yo mido una distancia en la superficie tridimensional y comparo esa distancia en el plano, pues es la misma, ¿vale? Entonces, cuando queremos que eso pase, pues utilizamos entonces proyecciones que se llaman conforme, ¿vale? Por otra parte, existen también otro tipo de proyecciones que se llaman pues las proyecciones proyectivas, ¿vale? Y que son aquellas proyecciones que se utilizan cuando utilizamos una figura geométrica para hacer esta proyección. Por ejemplo, cuando utilizamos un cono o cuando utilizamos un cilindro para lograr un mapa o un plano, ¿vale? A eso se le llaman entonces proyecciones proyectivas, ¿ya? Y también existen otro tipo de proyecciones, ¿ya? Que se llaman modificadas, que es la que aparece a la derecha, y que esa es una proyección que permite representar la totalidad de la superficie de la Tierra, ¿vale? Sin incurrir en muchas deformaciones excesivas, ¿vale? Entonces ahí tenemos a grandes rasgos lo que son pues las proyecciones cartográficas que me permiten pasar entonces de el elipsoide al plano, ¿vale? Y conservando algunos atributos que me interesan dependiendo pues de los objetivos que yo tenga, ¿vale? Si quiero conservar los ángulos, las superficies o las distancias, o si quiero, por ejemplo, ser capaz de representar toda la superficie terrestre en un solo plano, ¿vale? Entonces, es un poco lo que ustedes van a ver cuando trabajen con datos geográficos, principalmente
pues la primera y la segunda, ¿ya? Dado Profe, que, ¿sí? el clásico globo terráqueo sería como una proyección modificada. Pues el globo terráqueo, pues no, ahí tiene coordenadas geográficas usted, tiene latitud y longitud, esas coordenadas están sobre esa superficie tridimensional. Cuando usted proyecta eso y, por ejemplo, ve en un atlas el mapa mundi, pues ahí ya tiene una proyección modificada, ¿vale? Profe, Gracias. profe, Sí, las primeras proyecciones, ¿cómo se llamaban? conforme. Conforme. Ujú, que conforme sí, conforme, ¿vale? Porque son conformes en el elipsoide y son conformes en el plano, ¿ya? Ok. Entonces, de estas proyecciones, lo que les mencionaba, pues es muy probable que ustedes se encuentren con las conformes o las proyectivas, ¿ya? Cuando trabajen con datos en mapas o cuando trabajen con datos en un SIG, ¿ya? Que todavía no nos metemos con eso, pero para allá vamos. Eh, entonces, una de estas proyecciones, ¿vale? Eh, es la proyección UTM, ¿ok? Y esta proyección UTM, que ya hemos hablado un poquito de ella, que es una proyección, ¿cierto? Que permite justamente representar pues la superficie de la Tierra en un plano. El acrónimo, son las siglas para el Sistema Universal Transversal de Mercator, ¿ya? Es una proyección bastante antigua y que se ideó por allá en el año 1500 y tanto, ¿ya? Entonces, esta proyección es un sistema en el cual se construye geométricamente el mapa de manera que en los paralelos y meridianos, ya que vemos sobre las coordenadas elipsoidales, pues acá se transformen en una red rectangular, ¿ya? Y una red regular y rectangular. Y conservando los ángulos tanto del elipsoide como en el plano donde se proyecta, ¿vale? Entonces tenemos que esta proyección funciona aproximadamente entre los 84 grados de latitud norte hasta los 80 grados de latitud sur, que es lo que aparece en el plano, ¿vale? Y divide a la Tierra entonces en unos elementos que se llaman bandas o zonas de UTM, que están a la derecha. Esas bandas o zonas de UTM van desde la letra C hasta la letra X, ¿ya? Sobre las zonas superiores en el hemisferio norte y en el hemisferio sur, pues ya empieza a operar otro sistema de coordenadas que se llama el UPS, ¿vale? Es un sistema de coordenadas generado entonces para las zonas polares y para hacerse cargo de las deformaciones excesivas que se producen ahí. Pero en el resto de la superficie de la Tierra, pues cuando trabajamos en la proyección UTM, eso es lo que vamos a tener, ¿ya? Una grilla rectangular irregular de los paralelos y meridianos, ¿ya? Que dividen entonces a la Tierra en unos elementos que se llaman usos, que los vamos a ver más adelante, y que son de aproximadamente 60, y que son los que ustedes tienen allá abajo, ¿ya? Y en las zonas también, que son esas zonas o bandas UTM, que tienen una magnitud pues de 8 grados de latitud. Profe, ¿Sí? ¿cada grilla tiene la misma área? Sí, son regulares, hay algunas que no, ¿vale? Que están en el hemisferio norte, hicieron unas concesiones por la zona de Groenlandia, por ahí arriba, para ajustar unas islas que ellos tienen y que son por ahí las zonas 31, 32, que son las zonas irregulares que se ven ahí, pero el resto, pues sí,
son regulares. ¿Ok? Gracias. Bien, entonces, ¿cómo se conforma la proyección UTM? Eso que vimos anteriormente, esa grilla, pues para formarse esa grilla se emplea un cilindro, ¿ya? Un cilindro que se coloca sobre una determinada posición, ¿ya? Para proyectar las situaciones geográficas, ¿ya? O para proyectar, en este caso, pues la red de paralelos y de meridianos, ¿ya? ¿Ok? Entonces, sería como si ustedes tuvieran el elipsoide, ¿cierto? ¿Ya? De la Tierra. Y a ese elipsoide ustedes pues lo envolvieran con un cilindro de la manera en que está ahí en la pantalla, ¿vale? Y una vez que tuvieran ese cilindro, comenzaran, ¿cierto?, a marcarse sobre las caras de ese cilindro, pues las distintas zonas de la Tierra, ¿vale? Como si fuéramos desenrollando o fuéramos, perdón, claro, desenvolviendo este cilindro, lo que se generaría entonces sobre el plano del papel o sobre el plano que se produce al desenrollar este cilindro, pues se generarían entonces unas zonas geográficas que se llaman usos, ¿vale? Que son los que tenemos ahí. Esos usos en la proyección UTM, ¿ya? Son zonas que tienen magnitudes de 6 grados de longitud, ¿vale? Por lo tanto, si tienen 6 grados de longitud, para darle la vuelta completa a la Tierra, entonces pues necesitamos 60 usos, ¿vale? De ahí entonces que vamos a tener desde el uso 1 pues hasta el uso 60, ¿vale? ¿Ok? Y por lo tanto, también nos vamos a dar cuenta que dependiendo de la zona en la cual nos encontremos nosotros en el mundo, pues nos va a corresponder ciertos usos de estos que genera la proyección UTM, ¿vale? Entonces, en nuestro caso, ¿vale? Ahí hay una ampliación de la zona UTM. En nuestro caso, entonces, pues nosotros ya que estamos por acá, nos corresponderían 2 usos. ¿Cuáles serían? De acuerdo a lo que se ve en pantalla. ¿Aló? ¿Alguien habló? ¿El 18? El 18 ya. ¿Qué Y más? puede ser el 19. Ya, ¿vale? Entonces, dado que estas zonas de 6 grados de longitud dividen regularmente a la Tierra, pues en el caso de Chile, nosotros vamos a tener en el sistema de coordenadas UTM, pues 2 usos, ¿vale? Nuestros datos van a estar en el uso 18 y nuestros datos también, o nuestro territorio también va a estar en el uso 19, ¿vale? Y es muy importante también que, que sabiendo pues el uso en el cual nos encontramos, pues también seamos capaces de identificar la zona. Y a ver, y en el caso de Valdivia, ¿dónde creen ustedes en qué zona estaríamos o en qué banda estaríamos? ¿La H? 18. Ok. La H, ¿verdad? Entonces, cuando tengamos que dar una posición precisa, ¿ya? O tengamos que dar información sobre el sistema de coordenadas que estemos trabajando con nuestros datos geográficos, vamos a ser bastante más específicos y vamos a decir, bueno, estamos trabajando en el uso 18, pero además en la zona H, ¿vale? O G o J, ¿vale? Dependiendo de dónde estemos. Profe, ¿por qué se usa el concepto uso? ¿Por qué se usa el concepto uso? Eso estaba diciendo recién, ¿o no? No, no, lo que estaba diciendo es que
Si nosotros queremos ser precisos, ¿ya? Para entregar la información de los datos geográficos con los que estamos trabajando, tendríamos que ser capaces de decir estoy trabajando en el uso 18 o 19, pero además tendría que decir en la zona tanto. Y alguien dijo H para Valdivia, y si está más al sur dirá está en la zona J, y si está, perdón, si está más al norte dirá en la zona J, y si está más al sur dirá en la zona G, ¿vale? Entonces diríamos el número del uso, 18 o 19 para Chile, y además tendríamos que decir la zona, ¿vale? Y ahí es donde nos ubicamos en este eje norte-sur, ¿cierto? En el caso de Valdivia estábamos diciendo que sería la zona H, ¿va? Entonces podría ser, estoy trabajando en el uso 18, zona H, o estoy trabajando en el uso 19, pero en la zona H. Eso es lo que estábamos hablando. ¿Ya? Entonces, en esta proyección UTM, ¿vale? Que genera una red regular de paralelos y de meridianos, ¿vale? Si queremos entregar una posición precisa, pues no basta con que entreguemos la coordenada este, que vendría siendo la X, ¿ya? Y la coordenada Y, que vendría siendo la norte, que es donde aparece la estrella que está ahí. Pues nos faltaría cierta información. La información que nos falta, pues sería, por ejemplo, que esos datos se encuentran en una cierta unidad y que puede ser, en este caso, metros, pero también los podemos encontrar en las cartas o los mapas en unidades de kilómetros, ¿vale? También tenemos que ser capaces de decir que en el hemisferio en el cual nos encontramos, ¿cierto? Va a ser en el hemisferio norte o en el hemisferio sur. Y además también vamos a requerir decir en qué uso pues, nos encontramos. Estamos en el caso de Chile 18 o 19 y además en qué zona nos encontramos, ¿vale? Si en la zona H, en la zona G o en la zona J, ¿ya? Y también últimamente pues tenemos que decir en base a qué datum se construyó este sistema de coordenadas, ¿ya? Y puede ser el datum WGS84, que es el datum que utiliza la mayoría del mundo, o puede ser un datum local, como el PSAT 56 o el PSAT 69, ¿vale? Entonces todos esos atributos, unidades, uso, zona o hemisferio, hemisferio, zona y datum, pues son atributos necesarios que nosotros entreguemos para indicar pues coordenadas geográficas precisas en el sistema UTM. No basta solamente con decir tantas coordenadas tantas coordenadas norte, ¿vale? Tenemos que ser capaces entonces de entender y detallar los otros atributos que aparecen ahí abajo para que la descripción de la coordenada quede completa. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Vale. Entonces la proyección UTM es buena, ¿cierto? Porque al darnos esa regularidad sobre la superficie de la Tierra, pues es más fácil ubicarnos, es más fácil trabajar sobre ella. Y eso pues viene dado entonces por este sistema de usos, ¿vale? Estos sistemas de usos pues tienen dentro de cada uso hay un meridiano central que también se llama origen, ¿vale? Y a partir del cual dentro de ese uso se empieza justamente a contar o a tomar en cuenta las coordenadas pues de ese uso en particular. Lo que estamos viendo aquí en pantalla entonces es el ejemplo para el uso 30, ¿vale? Tanto para el hemisferio norte como para el hemisferio sur, ¿ya? Y en el hemisferio norte, entonces, si miramos la figura que está hacia la izquierda, ya tenemos que el origen ya de ese sistema de coordenadas, pues está en el meridiano central, ¿ok? Y en ese punto, pues se comienza a contar, ¿vale?
o se comienza a tomar en cuenta el sistema de coordenadas. Y el punto de origen ya se establece con una coordenada X de 500.000 metros y una coordenada Y de 0 metros, ¿vale? Entonces, si ustedes se mueven hacia el este, ¿vale? Que es hacia la derecha, van a aumentar las X, y si se mueven hacia el oeste, que es hacia la izquierda, van a disminuir las X, y si se mueven hacia arriba, pues las X la Y, perdón, va a aumentar, ¿ya? Entonces, ese sería el caso del el origen de coordenadas en el sistema UTM en un uso en el hemisferio norte. En el hemisferio sur tendríamos una pequeña diferencia, ¿ya? Entonces, el origen en el sistema, en el sistema de coordenadas para un uso en el hemisferio sur, tendríamos un origen también TX de 500.000, ¿vale? Y aplica la misma regla. Si nos movemos hacia el este, vamos a aumentar las X, y si los movemos hacia el oeste o a la izquierda, vamos a disminuir las X. Pero en el hemisferio sur, para evitar tener coordenadas Y negativas, lo que se hace es asumir un norte falso, ¿ya? Que es un Y falso cuyo valor es de 10 millones de metros, ¿vale? Entonces, como la alternativa que tenemos en el hemisferio sur es movernos hacia el sur, que es hacia abajo, pues si empezamos en 10 millones, vamos a ir reduciendo y nunca vamos a tener coordenadas negativas, al menos hasta donde funciona el sistema UTM, ¿vale? Entonces, esas son las dos diferencias y el origen de los sistemas de coordenadas, tanto en un uso en el hemisferio norte como en el mismo uso, pero en el hemisferio sur. Profe, ¿esos valores son independientes del uso que nos encontremos? Todos los usos tienen ese origen. Ya, súper. Ujú, ¿vale? Ok, entonces tenemos, ¿vale? Que esta proyección UTM nos permite, a partir de esos usos, ¿cierto? Pues tener esa grilla, entre comillas, regular, ¿ya? Pero también tiene algunos problemas, ¿vale? Porque la proyección de estos usos que se generan de tocar la esfera con el cilindro, ¿vale? O desenrollar esa esfera sobre ese cilindro, pues lo que va a producir es que van a existir coordenadas en los usos que se van a repetir o se van a traslapar. ¿Qué quiero decir? Que vamos a tener en los bordes de los usos contiguos, ¿vale? Un punto que va a tener pues dos coordenadas, ¿vale? Y eso va a pasar, por ejemplo, en el caso que estamos viendo en pantalla, ¿vale? En el uso 29 y en el uso 30, pues donde está marcado con azul, ahí vamos a tener la coordenada geográfica que va a ser 40 grados ya de latitud norte y 6 grados de latitud oeste, ¿vale? Y esa coordenada va a tener proyectada, va a tener dos coordenadas porque parte de esa se encuentra en el uso 29 y parte de esa se encuentra en el uso 30, ¿vale? Lo mismo pasaría entonces un poco más a la derecha, ¿ya? Entre el uso 30 y el uso 31, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace ahí regularmente para evitar tener duplicidad de coordenadas, ¿vale? Porque un punto en el espacio, pues, eh, no puede tener pues dos coordenadas distintas. Ya si trabajamos, por ejemplo, en un SIG, eso no puede pasar. Primero porque técnicamente no nos permiten los SIG. Entonces lo que hay que hacer ahí es, tenemos que elegir en cuál de los dos usos vamos a trabajar, ¿ya? Y traspasar todos mis datos de un uso al otro, ¿vale? Eso vendría siendo como lo que podemos hacer cuando trabajamos con información geográfica que tiene usos contiguos y en algún momento pues vamos a tener duplicidad de coordenadas. Como eso no puede pasar en un SIG, pues lo que elegimos entonces es un uso de referencia y pasamos toda la información o todos los datos que tenemos en el otro uso al uso de referencia, ¿vale? Pero eso hay que evitar hacerlo para no caer en este problema de la distorsión lineal que se genera
dado que una vez que nos movemos del meridiano central de cada uso, pues vamos perdiendo, o sea, vamos generando un poquito más de distorsión. ¿Ya? Ok, creo que vamos a dejar entonces, antes de hacer el break, vamos a dejar esta diapositiva, vamos a hablar un poquito de las ventajas de la proyección UTM, de por qué es tan extendido su uso a nivel mundial y por qué nosotros también la usamos, ¿ya? Bueno, la primera ventaja es que conserva los ángulos, ¿ya? ¿Y por qué esto es tan importante? Porque la proyección UTM es una proyección pues de origen militar, ¿ya? Entonces se diseñó, ¿cierto?, para aplicaciones militares y para aplicaciones militares, pues conservar los ángulos donde se va a lanzar algún ataque, ¿vale? O algún tipo de operación, pues es necesario ya que se mantengan esos ángulos tanto en el elipsoide como en el plano, ¿vale? Entonces de ahí su característica, ¿ok? No distorsiona las superficies en grandes magnitudes, ¿ya? Acuérdense que tenemos desde el 80 grados de latitud sur hasta el 84 grados de latitud norte y sobre todo esa franja del mundo, pues trabaja con el sistema de coordenadas o de la proyección UTM, ¿vale? Estamos más o menos acostumbrados a, a los sistemas de coordenadas cartesianas X e Y, ¿ya? Y en este caso, pues en la proyección UTM, a partir, ¿cierto?, de las coordenadas norte y las coordenadas este, pues tenemos un paralelo bastante similar con los sistemas de coordenadas cartesianas, por lo tanto, se nos hace de manera fácil localizarnos, ¿ya? Dado que los meridianos entonces corren de norte a sur, esta proyección es apropiada para masas terrestres que también se extienden de norte a sur, ¿vale? Y en el caso nuestro, pues calzamos justo con esta descripción, ¿cierto? O sea, nuestro territorio se extiende de norte a sur, ¿vale? Y no de este a oeste, ¿vale? Entonces, en el caso de Chile, pues nuestra cartografía está solo en dos usos, ¿ya? 18 y 19. Imagínense en cuántos usos está en Rusia o en cuántos usos está en China o en cuántos usos está Estados Unidos. ¿Ya? ¿Lo imaginan? Más o menos harto. Ya, vale, ¿cierto? Hartos. Entonces, una cosa se complica más para ellos. Entonces, y bueno, y también es un sistema que lo utilizan en mayor parte del mundo, ¿vale? Entonces, cuando usted trabaje con colegas de otro lado, generalmente van a trabajar, lo más probable es que trabajen en coordenadas UTM y en datum WGC84. Eso es casi un hecho, ¿vale? Entonces vamos a dejar hasta aquí para hacer un break de unos 10 minutos y luego ya terminar para enganchar con pues nuestra ayudantía, ¿ok? Tenemos dudas de lo que hemos visto. Ujú. Todo claro. Profe, entonces podríamos decir que los usos son como para trabajar. Estamos viendo la diapositiva que dejamos antes del break, ¿vale? Y estas son algunas ventajas de la proyección UTM. Ya las comentamos. Antes que lo olvide, nuestra ayudantía del día de hoy, ¿ya? Va a comenzar a las 10:30, ¿ya? Y dado que no alcanzamos a distribuir un link
en el documento de la ayudantía, un link para los ayudantes, vamos a mantener esta misma reunión, ¿ya? Para la ayudantía, ¿ok? Pero va a comenzar a las 10:30. En las futuras ayudantías, entonces, en el documento, en el guión de nuestra ayudantía también va a ir indicado el enlace para que los ayudantes tengan pues su propia reunión, ¿ok? Pero vamos a comenzar a las 10:30, así que vamos a terminar esto. Bien. Eso es con respecto a las ventajas de la proyección UTM. Y aquí hay otra cosa que es necesario comentar, ¿ya? Que es muy habitual que cuando nosotros trabajamos con los SIG, que dispongamos de cartografía o de datos en distintos sistemas de coordenadas, ¿ya? Y en ese sistema de coordenadas pueden compartir algunos parámetros o pueden tener parámetros diferentes. Por ejemplo, cuando decimos que tenemos datos en el mismo sistema de coordenadas y con los mismos parámetros, lo que estamos diciendo es que, por ejemplo, estamos compartiendo el mismo datum. Y un caso pues muy común de eso sería que estuviéramos trabajando con cubiertas geográficas en el uso 18 y en el uso 19, ¿ya? Estaríamos trabajando en distintos sistemas de coordenadas, pero con el mismo datum, ¿vale? Entonces ese sería un ejemplo. Y el otro ejemplo que nos podría ocurrir, o el otro caso que nos podría ocurrir, es que pues los dos sistemas de coordenadas con los que estemos trabajando sean completamente distintos, ¿vale? Es decir, si estamos trabajando, por ejemplo, con información geográfica en el uso 18, en el datum WGS84, y además alguien nos presenta datos en el uso 19 y en el datum, por ejemplo, PESAT 56, ¿ya? Entonces ahí ya tenemos pues otro problema. Y para ambos problemas pues podemos abordarlos, ¿ya? Entonces, si lo que nosotros nos enfrentamos es a datos que comparten el mismo origen o el mismo datum, ¿ya? Lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una conversión de coordenadas, ¿ya? ¿Vale? Tanto los sistemas de origen, que en este caso sería el 18 sur, y el sistema de destino, el 19 sur, ¿vale? Ambos tienen el mismo datum, que es el WGC84, y para pasar de uno a otro, pues yo tendría que hacer solamente una conversión de coordenadas. Y esta conversión de coordenadas es exacta y se basa en la aplicación de fórmulas que relacionan a ambos sistemas, ¿vale? Se podría ser el caso más simple que nos encontremos, ¿vale? Porque como ya les dije, en un SIG, pues no es factible manejar datos en dos sistemas de coordenadas distintos. Tenemos que elegir uno o el otro. Entonces elegimos uno de referencia y llevamos todos los datos a ese sistema de referencia. Entonces ese sería el primer problema que nos vemos enfrentados, ¿ya? La conversión de coordenadas, que es el más fácil. Y el otro problema que podemos tener es que, por ejemplo, cuando ya tenemos datos en sistemas de coordenadas distintos, ¿ya? Donde el datum, por ejemplo, en un sistema de coordenadas es el SAT69 y el otro datum es el WGS84. Cuando queremos solucionar eso, pues tenemos que hablar de una transformación de coordenadas. Y eso es algo ya más complejo e involucra más trabajo, ¿vale? Hay transformaciones matemáticas más complejas, pero también están resueltas ya en los SIG, ¿vale? Entonces, en cualquiera de los dos casos, tenemos que pensar que nos vamos a ver enfrentados a esta situación cuando trabajemos con datos de los SIG, porque generalmente, pues, los datos no están estandarizados, ¿ya? ¿Vale? Entonces, tener eso claro cuando nos enfrentamos a la conversión de coordenadas y tener claro cuando nos vamos a enfrentar a la transformación de coordenadas, ¿ya?
¿Se entiende eso? Sí. Vale. Entonces, dado que ya hemos ido hablando, ¿cierto? De, pues, del sistema de coordenadas UTM, y dentro de este sistema de coordenadas UTM, pues, tiene varios parámetros, ¿cierto? Como los usos, como el hemisferio, como la zona, como el datum, ya, pues, todas esas cosas, pues, van complejizando un poco el asunto para los usuarios, para nosotros, ¿cierto? Tenemos que quedarnos con muchos detalles, ¿vale? Para evitar entonces, que se nos olviden esos detalles, ¿vale? Y para acostumbrarnos un poco a la nomenclatura, ¿vale? A este lenguaje que es más específico de la cartografía, pues lo que se ha hecho es que este consorcio europeo llamado el EPSG ha generado un esquema de codificación específico, ¿ya? Que es el esquema o el código EPSG, que identifica pues los sistemas de coordenadas que se utilizan pues globalmente, ¿ya? Pues los identifica con los parámetros que estamos viendo ahí en la diapositiva, como por ejemplo, que corresponde al datum que tiene, que es el WGS84, a la proyección, que es el UTM, y a la zona, en el caso del 32718, pues es a la zona, hacia el uso 18, y en el caso del 32719 es el uso 19, ¿ya? Entonces los identifica, ¿vale? A través de un código, y también pues tiene asociado con este código las fórmulas que permiten traspasar de uno a otro, ¿vale? Entonces cuando nosotros trabajemos con, con los sistemas de información geográfica, con un software de SIG, vamos a encontrarnos que los sistemas de coordenadas pues no van a ser nombrados como proyección UTM o proyección Molwide o proyección Plate-Carré, sino que van a haber un código, ¿vale? Y ese código entonces pues nosotros tenemos que saber de qué se trata, ¿ya? Entonces aquí le estoy mostrando los códigos para la proyección UTM para el uso 18 y 19 de Chile, ¿vale? Que es el código que ustedes van a encontrar en los SIG. Y cuando quieran pasar de un sistema de coordenadas a otros, pues el SIG les va a preguntar en qué EPSG se encuentran sus datos, hacia qué EPSG lo quieren traspasar, ¿vale? Entonces se tienen que aprender pues los códigos, ¿vale? Y en este caso, en Chile solamente son dos, el 32718 para el uso 18 y el 32719 para el uso 19. Imagínense lo que yo les decía, si les toca vivir en China o les toca vivir en Rusia, la cantidad de usos que van a tener, ¿vale? Pero entonces esto es la codificación, ¿ya? El código EPSG, y tiene distintos atributos, lo que yo les dije, el datum, ¿ya? El área, desde donde cubre, en este caso cubre desde el 272 grados de longitud oeste hasta los 78 grados de longitud oeste, y ahí están los 6 grados de longitud del uso, ¿vale? ¿Qué otras cosas más tiene? Pues tiene las coordenadas geográficas de esa extensión, y también tiene las coordenadas proyectadas de esa extensión, ¿ya? Si nos fijamos en el primer punto, en la primera línea que dice WGS84 bounds, el 0 a final, pues se condice con los 10 millones finales que están abajo proyectados, que son el, el norte falso que vimos en diapositivas anteriores, ¿vale? ¿Se acuerdan que vimos el origen arbitrario, que era de 10 millones, ¿vale? Pues Sí. esos son los 10 millones que se ven ahí. Entonces, basta con decir eso, que sería bueno que se aprendieran estos códigos, porque va a ser una nomenclatura común, ¿vale? ¿Okay? Cuando los vean en los SIG van a ver esto, EPSG o CRC, que también se llaman, pero generalmente se llama como EPSG, ¿vale? Y para el caso de Chile, en el UTM hay dos, el 32718 y el 32719. ¿Ya? Ok, el otro... ¿Sí?
No, todo cortito nomás. Entonces, en general, con los SIC vamos a trabajar con las coordenadas de Chile, o igual vamos a variar. Pues sí, podemos, la mayoría de los ejemplos que tenemos desarrollados son con datos locales, pero también podemos descargar datos globales para que ustedes los vean también, no sé, ¿vale? Podríamos hacer eso. Ok, Pero la mayoría de los ejercicios y los prácticos son con datos de acá del país. ya bacán, gracias. Ya. Entonces, el concepto que ustedes ya habían revisado, que ya seguramente desde ya tienen un entendimiento un poco mayor, es el concepto de escala, ¿cierto? Que es fundamental a la hora de trabajar con cartografía, ¿vale? Y viene siendo la relación entonces entre lo que observamos en el papel y lo que representa ese papel en la realidad, ¿ya? Entonces, ¿por qué es necesario tener una escala? Porque, bueno, dado el tamaño que tienen los objetos que queremos representar en el mundo, para poderlos llevar a un material o un tamaño manejable o a un plano manejable, pues necesitamos entonces utilizar la escala, ¿cierto? Para mantener esa relación y que ese papel, ese tamaño del plano sea manejable, ¿ya? Para que su uso sea práctico, es decir, nadie utilizaría, por ejemplo, una sábana, ¿ya? De plano grande para ir al campo, ¿cierto? Sería poco práctico, ¿vale? Entonces, para que los planos sean manejables, ¿vale? Para que esto pueda ser utilizable, por ejemplo, en trabajos de campo, es que empleamos la escala, ¿ya? Ok, entonces, como dijimos, el objeto que queremos cartografiar, que puede ser un país, ¿vale? O puede ser también un predio o puede ser una zona de protección, es de gran tamaño. Se hace necesario entonces que para crear ese mapa se busque una relación entre el tamaño de ese objeto en la realidad y el tamaño de ese objeto que yo voy a representar en el mapa. Pues esa versión reducida de ese objeto, pues entonces es la escala, ¿ya? Y en términos más formales, pues la escala, ya lo veníamos conversando, es la relación que existe entre el objeto en el terreno y el tamaño del objeto en el papel. En el papel puede ser el plano, la carta o el mapa, ¿ya? Y la relación que se da entre pues esos elementos viene dado por esa relación lineal, ¿cierto? Que es la famosa TPD o terreno, papel, denominador o terreno, papel, escala, ¿ya? Entonces creo que esto ustedes lo habían visto ya y no creo que tengamos que darle más vuelta a esto, pero basta con decir que si tengo datos del terreno y lo divido por el papel, pues ya tengo el factor de escala, ya que sería el caso de la fórmula de la izquierda, ¿ya? Si tengo el factor de escala y lo multiplico por lo que mide ese objeto en el papel, pues tengo la longitud de ese objeto en el terreno, ¿vale? Y finalmente, pues si tengo los datos de la longitud en el terreno o la superficie en el terreno y lo divido por la escala, pues tengo el tamaño en el papel, ¿ya? Entonces esta escala, que es esta relación entre la representación de los objetos en el plano y la realidad, se expresa de dos formas, ¿ya? A partir de una escala numérica, que es la que tenemos ahí, y también de una escala gráfica, que es la que vemos abajo en esa barra. Entonces tenemos la escala numérica, que sería 1 a 10.000, y la escala gráfica, que es la que está representada por esas barras, entonces donde cada uno de esos segmentos que está ahí, pues representa 500 metros en la realidad, ¿ya? Porque es importante esto, muchas veces no se toma en cuenta, porque cuando nosotros trabajamos con cartografía impresa en papel, ya, en algunas ocasiones a la gente le toca ampliar o reducir esa escala, ¿ya?
cuando se hace una ampliación o reducción de esa escala, ¿ya? Vemos que la escala numérica queda igual, ¿ya? Y para que ese cambio en la escala se refleje, pues para eso existe entonces la escala numérica, porque al ampliar o al reducir la figura, pues también se amplía o se reduce la escala, perdón, la escala gráfica, ¿ya? Que es lo que nos va a dar entonces la escala real a la cual va a estar esa ampliación o esa reducción. La escala numérica, si ustedes le sacan una fotocopia y una ampliación, va a seguir siendo la misma, ¿ya? Pero la escala gráfica que está abajo, pues va a cambiar directamente, va a cambiar linealmente con la reducción o la ampliación que hagan. Entonces, a partir de esa relación que ustedes saquen abajo con la escala gráfica, van a darse cuenta entonces de cuál es la escala final a la cual les dejaron el mapa, ¿vale? Eso es importante que lo sepan. Bien, y ya vamos a ir terminando y vamos a entonces hablar un poquito aquí de la escala, pero ahora en los SIG, ¿ya? Al trabajar con escalas en los SIG puede resultar un poquito engañoso, ¿ya? En un SIG, la forma en que la información se incorpora, como cuando nosotros incorporamos la información en un SIG, puede que no se perciba la escala como un concepto relevante, ¿ya? Cuando desarrollamos las actividades con los SIG, ¿vale? Eso es algo que habitualmente nos pasa. ¿Y esto por qué nos pasa? Esto debido a que la escala en los SIG viene reflejado por un carácter numérico y no visual, ¿ya? En un mapa tradicional, cuando nosotros lo observamos, ¿ya? Sabemos que existe una realidad entre lo que estamos observando en el mapa, perdón, una relación entre lo que estamos observando en el mapa y lo que vemos en el terreno. Esa relación entre el mapa y el terreno, pues es la escala, ¿ya? Y es de carácter visual. Sin embargo, cuando trabajamos con datos geográficos en el SIG, la escala no es visual, ¿ya? La escala es más de carácter numérico, ¿vale? ¿A qué me refiero con esto? ¿Ya? A que cuando nosotros trabajamos con datos en los SIG, estos datos tienen una escala inherente y esa escala no está en función de la representación, como si ocurre en un mapa, sino que esa escala está en función del nivel de detalle con lo que esos datos se han generado o se han formado, ¿vale? Entonces es necesario ya que cuando trabajamos con los SIG, ¿vale? Además de ver la escala de visualización que se va a apreciar en la pantalla, seamos conscientes de cuál es la real escala a la cual se generaron esos datos, ¿ya? Entonces, para concluir con este punto, es más conveniente que cuando trabajamos con datos geográficos en los SIG, entender a la escala como un elemento relacionado con la resolución de los datos, es decir, con la mínima unidad, ¿ya? De superficie o con el objeto o con la mínima unidad del objeto que se mostró en el campo para poder llevarlo al plano, ¿ya? Eso es lo que se conoce también con el nombre de escala de análisis u operacional. Y para eso tenemos un ejemplo ahí, ¿ya? Entonces digamos que la figura que aparece arriba, ¿ya? La primera figura azul que aparece, pues tenemos la superficie de Estados Unidos, el polígono que describe el país de Estados Unidos, ¿ya? Y cuando vemos el detalle de esa figura que está ahí, ¿ya? Podemos entender que esa figura se hizo con una escala de análisis bastante pequeña, ¿ya? No sé, vamos a poner un ejemplo, 10 millones o 5 millones, ¿ya? Ese plano que está ahí es 1 a 5 millones. ¿Y por qué decimos eso? Porque el nivel de detalle con el que está dibujado ya el país de Estados Unidos no es tanto, ¿no? Si nos damos cuenta, ¿vale? Vemos que no tiene suficientes vértices, ¿cierto? Y vemos que las líneas son bastante groseras. Entonces, el nivel de escala con el cual se construyó esa información es bajo, ¿vale? Eso se llama entonces escala de análisis o escala operacional. Y ese dato, ya que aparece ahí, la primera figura que está en azul, ¿ya? Si yo lo pongo en un SIG, ¿vale? Y comienzo a ampliar la escala, por más que yo amplíe la escala visual, la figura se va a seguir viendo de la misma manera, va a seguir teniendo el mismo detalle.
Por el contrario, si yo hiciera un levantamiento, ¿ya?, de la figura del país de Estados Unidos a una escala mayor, digamos a una escala 1/100.000, lo que veríamos sería entonces la figura de abajo, ¿ya? Es decir, el nivel de detalle con el cual se describió la realidad fue mucho mayor, ¿vale? Entonces, eso es algo que debería quedar claro. Una cosa es la escala cartográfica, ¿ya?, que es la escala visual, pero esa escala visual no va a ser capaz de darme más detalles en un SIG si la escala de análisis u operacional con la cual se crearon esos datos no es una escala de detalle, ¿vale? Entonces, para finalizar, quería comentarles eso, que es algo un poco engañoso en los SIG, que muchas veces nosotros estamos trabajando con una escala muy pequeña, digamos 1:1.000.000, y nosotros seguimos ampliando en la pantalla y pensamos que cada vez que nos ampliamos nos va a dar más detalle, y no es así. ¿Por qué? Porque los datos se generaron a un cierto nivel de escala, a una cierta escala operacional. Si queremos más detalles, pues esos datos ya no los van a tener. Por lo tanto, tendríamos que ir a otra fuente de datos donde sí esa información fuera creada con un nivel mayor de detalle, ¿vale? Y ese es un poco el ejemplo que les mostraba del polígono de Estados Unidos. Y creo que eso es, ¿ya? Hasta ahí quedamos. ¿Tenemos dudas de lo que hemos visto hoy? ¿Profe? Ujú. Y si yo, por ejemplo, si yo quiero entregar una coordenada, ¿cuáles son todos los datos que yo tengo que entregar ocupando el sistema con los usos? Pues los que... Lo primero, entonces, tiene que reconocer sobre qué sistema de coordenadas está operando, ¿no? Sobre un sistema de coordenadas elipsoidales o un sistema de coordenadas proyectado, eso es lo primero, ¿no? ¿Ya? Entonces, para ubicarse en datos angulares o en datos proyectados, ¿vale? Eso es lo primero. Y luego ya, si está en UTM, que es lo más común, pues tendría entonces que empezar a decir primero en qué hemisferio está, ¿cierto? Ya, luego en qué uso está, luego en qué zona del uso está, y finalmente el datum que da origen a ese sistema de coordenadas. Vale, profe. Gracias. ¿Ya? Ok. ¿Alguien más entonces? Profe, ¿pudiese repetir brevemente lo que había explicado en el bloque pasado respecto a las X e Y's que se utilizan en el sistema UTM? Las X e Y's. Sí. O sea, es que cuando estábamos hablando de los usos y de las zonas, hablaba de que, por ejemplo, qué sé yo, po, X está en 500.000, ¿Ya? pero si es que uno se desplazaba hacia cierta parte, se movía, quizá el número cambiaba, era menor o mayor. Ahí me perdí un poco. ¿Eso? Sí, eso. Ya, bueno, lo que yo les comentaba ahí es que cada uso tiene su origen. El sistema de coordenadas en cada uso tiene su origen. Generalmente ese origen se llama meridiano central, ¿ya? ¿Ok? Entonces, usted está en el hemisferio sur, ¿vale? Y se encuentra entonces en el punto de origen de ese meridiano central. Si usted se mueve hacia la derecha o hacia el este, el X va a aumentar, ¿cierto? Siendo que el X comienza en 500.000, ¿verdad? ¿Se entiende eso? Si yo estoy acá, en el punto de origen, no sé si se ve el mouse ahí, Sí, sí se ve, profe. ya. Yo estoy en el punto de origen, ¿cierto? Si yo me muevo hacia la derecha, que vendría siendo hacia el este, pues el X va a aumentar, ¿cierto? Porque estamos en un sistema de coordenadas cartesiano. Aumenta, ¿verdad? ¿Sí? Profe, cuando no se mueve está en cero.
Cuando estoy en el origen de este uso, claro, estoy en el X, perdón, no, empiezo en el X 500.000, ese es el origen, ¿ya? Si ahora me muevo hacia la izquierda, ahí voy a ir disminuyendo el X, ¿no? Y voy a llegar hasta el borde y eso será el 0. Y luego si me paso para acá, ya ahí empieza el otro uso. ¿Sí? ¿Se entiende? Ah, ya comprendo. ¿Vale? Por eso yo les hablaba de que esta UTM es muy buena, pero aquí, pues, estoy aquí en el origen, me muevo hacia acá, ¿cierto? Aumentan los X, me muevo hacia acá, pues llego a 0. Pero aquí ya empieza el otro uso, ¿vale? Y ahí el otro uso tiene su propio sistema de coordenadas también que sigue las mismas reglas. Profe, y en el caso de que se vaya hacia el 0, ese, por ejemplo, en el uso 29, donde está el círculo azul, también la X valdría 500.000. Por eso es lo que le explicaba en esta diapositiva, que ese punto que está ahí va a tener dos coordenadas, una en el uso 30 y otra en el uso 29. En el uso 30 va a estar más cercano al 0 y en el uso 29 pues va a estar con valores mayores a 500.000, ¿o no? ¿Sí? Entonces, profe, en el punto de origen de cada uso, que es el meridiano central, siempre Ujú. tiene estas medidas de que X, que corresponde al este, estaría en 500.000 y el norte en 10 millones. Correcto, en el hemisferio sur pasa eso, ¿vale? Ya. En el hemisferio norte, pues es un poco distinto. El X sigue siendo 500.000, pero el Y es 0, ¿vale? Pero acá nosotros, como nos movemos hacia el sur, hacia abajo, ¿vale? Pues para evitar esa negatividad, pues tenemos 10 millones. Pero si nos movemos a la izquierda o hacia la derecha, pues aumentamos las X o disminuimos las X, pero desde un punto de origen que se fija arbitrariamente en 500.000. Perfecto. Ahora sí me queda claro, profe. Gracias. Profe, y en el hemisferio sur y aumenta de los 10 millones, entonces. En el hemisferio sur, aquí, si usted se mueve hacia abajo, si empieza en 10 millones, ¿vale? Y se mueve hacia abajo, pues va a ir disminuyendo, ¿no? En un eje de coordenadas X e Y, ¿vale? Cuando nos movemos del origen hacia abajo, vamos restando Is, ¿o no? Ahora siendo, la I va siendo menor, ¿o no? Teniendo como referencia el plano cartesiano. Claro, claro. Ujú. Para eso se ponen esos 10 millones, ¿cierto? 10 millones aquí, 9 millones aquí, 8 millones acá y nunca tenemos negativo, ¿o no? Eso es un poco la idea. Ya, gracias. Profe, y en el hemisferio norte, si el I es igual a 0 y Pues comienza como a subir. si nos movemos hacia arriba, pues la única posibilidad que tenemos es aumentar el X, ¿no? Pues perdón, el Y. Y es 0, y es 5 millones, y es 10 millones, y es 7 millones, y es 10 millones, ¿o no? No tenemos otra alternativa más que subir y aumentarla así. ¿Sí? Sí, ahora me queda más claro. Ok. Pues bien, entonces, Diana, ¿estás por ahí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a mantener entonces este enlace. Sí, hola, profe.